Hola, pues de nuevo aquí seguimos con este asunto de las distribuciones de frecuencias, dándole con toda la actitud del mundo. Ya ven que ahora sí que ya va llegando diciembre y sus posadas y nosotros seguimos aquí encerrados en casa, haciendo la talacha y todo eso. Bueno, espero que sus mamás los aguanten porque, no hombre, cuidado con estos hijos. Ok, vamos pues a continuar después de la introducción, ¿verdad? Que pórtense bien con su mamá, hombre. No la hagan renegar. Vamos pues a seguir con este asunto de las gráficas. Bueno, una vez que ya tenemos hecha la distribución de frecuencia, pues lo que sigue es graficarlas. De la gráfica pues sacamos mucho más información que de las simples distribuciones. Claro que cuando un investigador ya tiene conocimiento, pues el simple hecho de ver los datos ya le dice mucho de cuál es el comportamiento de los datos, pero sobre todo si los vamos a presentar, pues es importante presentarlos en un gráfico. Bueno, y tenemos dos tipos de gráficos. Uno para distribuciones no agrupadas o para datos agrupados y para distribuciones agrupadas en intervalos. Estas a veces se confunden porque a veces decimos datos no agrupados y nos referimos a una lista de datos que no es necesario agruparlos. Pero a veces en estas mismas distribuciones no agrupadas los tenemos medio agrupados. Entonces vamos a ver si nos queda claro esto, ¿verdad? Y las distribuciones agrupadas pues es cuando tenemos intervalos y marcas de clases. Cuando tengamos marca de clase, pues ya vamos a hablar de datos agrupados o distribuciones agrupadas. Bien, vamos a verlo. Primero para los gráficos para distribuciones de frecuencias no agrupadas. Este tipo de distribuciones, en este tipo de las gráficas que más se utilizan son, aquí me faltó la N, que más se utilizan pues son los diagramas de barras o rectangulares, que se emplean para las distribuciones tanto de variables, aquí sí son de variables estadísticas, como de caracteres no cuantitativos. O sea, estos son los datos que se utilizan mucho en los seguros y pues en casi todas las gráficas, en todas las presentaciones que lleven gráficas, generalmente estamos hablando de este tipo de gráficos para datos no agrupados. Ahorita que están muy de moda, ¿no? Esos ejemplos no me gustan ponerlos, pero bueno, pues hay que ponerlos en los datos que pasa el gobierno del estado de los enfermos. Manejan mucho, el gobierno del estado maneja muchos gráficos de datos no agrupados y muestra gráficas circulares, que no las vamos a ver nosotros aquí, gráficas circulares y muestra los porcentajes de hospitalizados en camas, nada más de servicios, en camas, y hospitalizados intubados, y muestra ahí el porcentaje de y el porcentaje de los que quedan. Muestra un círculo y pone encamados, hospitalizados, en camas generales, intubados y sin hospitalizar, ¿verdad? Los enfermos. Entonces, pero es un queso, hagan de cuenta, ¿no? Un círculo. Pues esa sería una gráfica. Igual los podrían presentar en gráficas de barras como la que yo muestro aquí a continuación. Esta que está aquí, que ya la teníamos de un ejemplo anterior. Bueno, el diagrama circular es el que más se utiliza en las distribuciones de caracteres no cuantitativos. O sea, cuando, pues en este caso, de los porcentajes de los intubados y los en camas generales y los que llevan un seguimiento en casa de los enfermos. Y hay un diagrama de escalera que es el que se utiliza para los acumulados. Entonces se llaman escalera porque van acumulando. Ahorita vemos aquí con el ejemplo cómo quedaría un diagrama de escalera. Van acumulando los datos y va subiendo como si fuera una escalera, ¿no? Como si fueran escalones. Los otros, los del gobierno federal, muestran muchos gráficos de este tipo, de barras. Pero ya como son muchos datos, pues no se miran las barras.
pero más o menos así lo presentan ellos. También el número de enfermos y que pues todo lo que nos dan ahí. Bueno, vamos a ver el ejemplo de un diagrama de rectángulos o de barras. Y es el ejemplo que tenemos ahí, que lo vimos el primero de los... ¡Órale, me equivoqué de lápiz! El primero de los ejemplos que tenemos ahí de del número de familias y el número de hijos que tenían. Entonces, este es el ejemplo. Aquí tenemos, ahí lo tienen ustedes, fue nuestra primera distribución. A esto es a lo que le llamamos distribución de frecuencias, ¿no? Esta es la distribución de frecuencias. Aquí tenemos número de hijos, aquí tenemos la variable. Luego vamos a ver que también es la marca de clases. Y NI, que nosotros representamos la frecuencia. En algunos libros le ponen FI, nosotros le ponemos N, porque la F la utilizan para las relativas. Algunos libros aquí le ponen FI y en las relativas le ponen P o H. Ok. Entonces lo que se hace es, bueno, pues hacer su diagrama. Aquí le puse rayitas para que no se vea tan feo, pero bueno, pueden ser quitarle estas rayas y dejar las puras barras. Y aquí tenemos las variables, miren, el 0, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Número de hijos, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el número de familias. ¿Cuántas familias tienen? 3. Estos datos, pues aquí se ven, aquí ya estarían agrupados, pero se conoce como datos no agrupados también, porque pues estamos hablando de números enteros, no hay intervalos. ¿Se fijan? Aquí no son intervalos, es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y a esto se le llama rectángulos o barras. Y las barras o los rectángulos pueden estar separados, o sea, no necesariamente tienen que estar así juntos, como gusten hacerlo. Aquí tienen 0, pues son 3. 1, pues 1 son 9, decimos aquí más o menos. 2, pues 2 son 16 familias, tienen 12 hijos. 3 hijos, 10 familias tienen 3 hijos. 4 hijos, pues 3 familias tienen 4 hijos. Y 5 hijos, pues nada más una familia tiene 5 hijos. Pues así de sencillo es. Ya pues ya le pueden poner colores y todo eso. ¿Qué es lo que se persigue? Pues lo que se persigue fácilmente de ver es que el número de hijos que más se repite es el 2. O sea, las 16 familias tienen 2 hijos. Y vean que es una distribución más o menos normal. Por eso le llaman distribución, fíjense. 0, muy poquitos. Y 5, también muy poquitos. Fíjense cómo va subiendo, va subiendo, va subiendo. Normal y luego va bajando. Parecido a una distribución normal. Bueno, pues serían datos no agrupados, aunque también podemos trabajarlos como datos agrupados, porque aunque no tenemos intervalos, sino tenemos aquí ya el número de las variables. ¿Sí? Bueno, pues este es un diagrama de barras. No le podríamos llamar histograma, porque no tenemos intervalo, pero sí sería un histograma, pues vaya, igual. Y vamos a ver pues un histograma, que son los que se utilizan para datos agrupados, o sea, para agruparlos. Es cuando no los podemos tener así, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y contar cuántas veces se repiten. Esos son datos no agrupados. También son no agrupados cuando tenemos 10 datos y los tenemos separados, o sea, no hay necesidad, son muy poquitos que no se van a ver bien en una distribución, entonces ahí los dejo, de ahí les extraigo los parámetros. También esos son datos no agrupados. Ok, entonces vamos a pasar a los siguientes tipos de gráficos, que son más los que nos interesa por la estadística que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Son los datos que más nos interesan por la estadística que estamos viendo. Órale, creo que aquí... es que este estuvo muy rápido. Lo hice muy rápido. Bueno, tenemos los gráficos para distribuciones agrupadas en intervalos. Y esto se llama para datos agrupados. Estos serían los datos agrupados. Los no agrupados, pues serían los 100 datos que tendríamos por ahí. Este ejemplo es el de los 100 alumnos de una escuela y son las estaturas, ¿no? Es el ejemplo.
para que lo tengan ahí y lo anoten. Es el ejemplo de los 100 alumnos y medimos las estaturas. Me equivoqué Son 100 alumnos y medimos las estaturas. Es el ejemplo. Ejemplo, 100 alumnos y nos interesan las estaturas. Ustedes ya los tienen ahí, yo pues necesito regresarme a los videos para verlos. Si ustedes lo van haciendo sus apuntes, pues son esos datos que tenemos de la tabla que hicimos la sesión anterior. Entonces, si se fijan, teníamos de 1.5, de 1.50 a 1.55 había 10 alumnos y esta es nuestra primera barra. ¿Sí? Aquí sí tiene que ser, si se fijan, aquí están los intervalos. 1.5, 1.55, 1.60, 1.65, 1.70, 1.75, todos del mismo ancho. Aquí van los intervalos, son las estaturas y las marcas de clases. La marca de clase pues sería aquí en medio. También a veces se pone aquí la marca de clase. Es necesario ponerla. El área de los intervalos es la probabilidad que ocurra el intervalo. Bueno, pues eso es otra cosa. Pero bueno, también. Y entonces así está, ¿no? En el intervalo de 1.5 a 1.55 había 10. De 1.55 a 1.60 había 20. De 1.60 a 1.65 había 30. De 1.65 a 1.70 había, pues aquí van 32. ¿No? Algunos le ponen aquí el numerito también, pero pues se supone que aquí van 32. Y finalmente de 1.70 a 1.75 van, creo que eran, ya no supe cuántos eran, pero eran poquitos. Bueno, o sea, aquí nos dan 8, ¿verdad? Eran 8, más o menos. Aquí pues diría el 8. ¿Sí? Ok, entonces a eso es a lo que le llamamos un histograma. Este es el histograma, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Generalmente en estadística descriptiva lo que se enseña es hacer esto. Pues es muy simple, ¿verdad? Las estaturas, los intervalos, aquí van los intervalos, estaturas, que a veces le ponen intervalos también. Así, y aquí le ponen frecuencias. Órale, nomás que no puedo voltear el... frecuencias, así. No se ve muy feo. Bueno, pues aquí le ponen frecuencias, así con letras para arriba. O sea, la pongo mejor para abajo, ¿no? O acá dice el número de alumnos, ¿no? Aquí le ponen frecuencias. Así sí. Frecuencias. Estos les comentaba anteriormente que lo hacíamos en Excel. En Excel se hacen, pues ustedes capturan los datos, nomás ponen los datos en las celdas y luego ya le ponen que haga el gráfico que ustedes quieran, ya sea de barras, de círculos, histogramas. El histograma hacen el polígono de frecuencias, ya hacen la ojiva y les calcula la media, la desviación estándar y todo lo que vamos a ver se los calcula en el Excel. Y hay paquetes especiales para estadística que se utilizan para eso, que me supongo que ya los van a ver en las materias de estadística, porque ustedes llevan estadística 1 y estadística 2. Ok, pues este es entonces el histograma. El histograma es la de barras, la gráfica de barras. Fíjense, la diferencia que hay de esta a la anterior es que nosotros en aquel anterior no teníamos intervalos. Teníamos los datos aquí 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Es la diferencia. Aquellos se consideran datos no agrupados. Estos son datos agrupados porque volvemos a lo mismo. Aquellos 0 hijos, ¿cuántas familias lo tenían? Entonces el 0 yo sé cuántas veces se repite. El 1 sé exactamente cuántas veces se repite. O sea, son los datos reales. Aquí me dicen de 1.50 a 1.55 hay 10 alumnos. Aquí no están los datos reales. Aquí nada más sé que están en este rango, pero no sé cuáles son los datos reales, ¿no? Claro que yo los hice, los tuve,
pero aquí no los estoy presentando. En el otro gráfico sí los estoy presentando. O sea, 0, ¿cuántas veces aparece el 0? 1, ¿cuántas veces aparece el 1? Aquí no. Por eso estos se llaman datos agrupados. A veces me dan la distribución de frecuencias y me piden encontrar la media, la desviación, la varianza, la moda y la mediana de estos datos. Es diferente la manera de calcularlos de aquí a los otros. Es diferente a estos que voy a poner aquí, miren. Déjenme, no se asusten, no se asusten. Es que ando aquí haciendo malabares. La manera de calcular la media, por ejemplo, ¿cuál es la moda de estos? La moda es el dato que más se repite. La moda, el dato que más se repite es el 2. Este es el dato que más se repite, es la moda. ¿Cuál es la mediana? La mediana es el dato que está en el medio. Aquí no tengo los acumulados, pero en los acumulados sé cuál es el dato que está en el medio. O sea, si yo calculo la acumulada de aquí, la acumulada sería, pues aquí sería 3, 12, 28, 38, 41 y 42. Bueno, ¿cuál es la moda? Es el 16. Es el dato que está a la mitad. Son 42. ¿Cuáles son la mitad? 21. Aquí están los 21, está en el 28. La moda es el número 16. La moda es el dato que más se repite. Es el 10, el 12, el 2. Moda el 2. La mediana es el dato que está en el número en el medio, o sea, será el dato 21. El dato 21 y medio. El dato 21 y medio es 16. Pues el 21 o el 22, ¿verdad? Es el 16. Entonces, la mediana sería el 16. No lo vemos, pero para que vean la diferencia que hay entre los agrupados y los no agrupados. Y la media, pues sería sumar todos estos. Bueno, el 0 por 3, el 1 por 9, el 2 por 16, el 3 por 10, el 4 por 3, el 5 por 1. Esa sería sumar cuántas veces el 0, cuántas el 2, cuántas el 3, cuántas sumarlos todos y dividirlos entre 42 y eso nos daría la media. Y ya tendríamos la media, mediana y la moda, que son las medidas de tendencia central. Así se llaman y vamos a verlos en esta unidad en las siguientes sesiones. Para datos no agrupados, pues es sumarlos, sumarlos todos. Aquí sí los puedo sumar. En el otro histograma esto no es posible, aunque sí lo parezca, no es posible. ¿Qué me equivoqué de capa? Aquí está. Ahora sí. Aquí yo no conozco los datos. ¿Cuál es la moda? Ok. No sé cuál dato es el que más se repite. Quizá ni se repitan. Pero aquí se habla del intervalo modal. El que tiene más datos, ¿verdad? Es el intervalo modal. ¿Cuál es la mediana? No sé cuál sea la mediana, pero debe andar en la mitad de los datos. La mitad de los datos pues son como aquí. O sea, la mediana sería quizá esta marca, quizá sea la mediana, donde está la mitad de los datos. ¿Cuál es la media? Bueno, pues ahí hay una fórmula especial para encontrar la media para datos agrupados. Ok, eso es hablar de datos agrupados y no agrupados. Lo que nos interesa a nosotros pues son los dos, ¿verdad? Pero este es el que más se va a utilizar para presentar datos en experimentos donde se tengan que medir cosas. Medir, no contar. O sea, unas cosas medir, otras contar. Ok, y luego viene el polígono de frecuencia que nos da una idea de cómo sería la gráfica o la curva teórica de esos datos si se tomaran en cuenta toda la población. Si se tomara en cuenta toda la población, ¿cómo sería? Pues es un intento de una gráfica. Es el intento de una gráfica. Se une el extremo, el intervalo menor, y luego las marcas de clases, todos van a los medios, a los centros de
Fíjense que todos van a los centros de las barras. En los centros de las barras iría la marca de clase. Si aquí iríamos 1.57.25, pues iría aquí. Y luego 1.52.25, 1.57.25, 1.62.25. Aquí irían así, así. Este es el polígono de frecuencia. Es una gráfica. ¿Sí? Cuando hablaban de aplanar la curva, ¿qué querían? Que esta es la que le llamaban ellos, lo que le llaman curva. ¿Qué es lo que se pretendía? No que no se contaminara o no se contagiara la gente, sino que esta frecuencia fuera menor, que al final esta fuera exactamente la misma, pero en más tiempo. O sea, que esto se hiciera, esta curva se hiciera más ancha, pues. Aunque esto finalmente fuera lo mismo. Esa es la idea, eso es lo que se pretendía. Y muy pocos entienden el concepto de aplanar la curva. Decían, es que no haya contagiados. No, es que los contagiados van a ser exactamente los mismos, pero no van a ser con frecuencias tan largas, tan grandes, sino van a ser las mismas frecuencias acumuladas, pero esto más estirado, pues. O sea, con menos frecuencia cada uno de los intervalos. Esa es la idea. O sea, pero los contagiados eran exactamente los mismos. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Para eso es el polígono de frecuencias, para ver cómo va a ser la curva. Aplanar la curva, pues hubiera sido hacerla más ancha, quizá con esta misma forma, pero más ancha, ¿verdad? Así. Ok. Y esta es la frecuencia acumulada. Así, esta es de simple, es la frecuencia acumulada. Los acumulados hasta 1.60, hasta 1.55, ¿cuántos son? Pues son 10. ¿Sí? Estos 10 primero. Y luego 10 más 20, pues son 30. 10 más 20, pues son 30. Aquí. Y luego 30 más 30, pues son 60. Y luego 30 más 32, pues 30 más 32 son 92 en las acumuladas. Esta es N, es la frecuencia acumulada. Y hasta 175, hasta 1.75, pues son 100. Estas son las frecuencias acumuladas. Y se llama ojiva. Esto se llama ojiva. Esta es la frecuencia acumulada. Y se puede hacer también con la frecuencia acumulada relativa o la frecuencia absoluta acumulada. Y el ojiva, ese es el acumulado. Esto es lo que nos presentan el número de contagiados y el número de penosas de funciones, dice ahí el doctor. Es esto. Esto nunca va a bajar, siempre va a estar creciendo, Aplanarla era pues que fuera un poquito creciendo menos rápido, ¿verdad? Que su pendiente fuera más corta. Pero al final del día, al final de la pandemia, tendrían que ser exactamente los mismos contagiados, pero en más tiempo, y esto pues se iba a hacer en menos tiempo. Pero estas tres cosas siempre se presentan juntas. Se presenta la gráfica de barras o el histograma, el polígono de frecuencias generalmente en la misma o en otra se puede hacer, y luego la ojiva que nos dice cómo va creciendo. Aquí se ve la pendiente de la curva esa. Muy bien, pues esos son los histogramas, y ya la siguiente sesión quizá hagamos un ejercicio completo para que lo vean, o quizá ya empecemos a hacer media, moda, mediana, y luego desviación, rango y varianza, y al último hacer un ejercicio completo para calcular todo. Pues quizá así le hagamos. Muy bien, pues ahí le dejamos, cuídense mucho, seguimos en el semáforo rojo, por eso usé aquí las líneas rojas estas. Nos vemos, échale ganas, ya mero terminamos con este asunto. Vamos, siguiente video.